Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y hoy día realmente quiero hacer un video más corto que los anteriores. No tengo mucho tiempo hoy día. Pero en fin, vamos entonces rápido al tema. Eh, ya, en las últimas semanas en estos videos hemos estado revisando, salvo algunas excepciones, historias del libro de Génesis. Hemos visto varias historias de Jacob, por ejemplo. Y el libro de Génesis se caracteriza por un hecho que muchos ven como un hilo conductor. Es un libro que habla sobre conflictos entre hermanos. Por ejemplo, el primer conflicto es Caín matando a Abel. Luego hay conflictos entre Jacob y Esaú y todo culmina con el conflicto entre José y sus hermanos. Ahí es la culminación de todos. Pero hay varios conflictos entre hermanos en bueno, también Isaac e Ismael, ¿no? Hay varios conflictos entre hermanos en el libro de Génesis. Y en opinión de algunas personas, por ejemplo, al parecer es un tema en el libro de Génesis que Dios crea al ser humano, nos pone a vivir juntos y primero hay una tensión entre la humanidad y Dios. Pero luego esa tensión rápidamente escala a una tensión entre hermanos y la pregunta que se hace el libro de Génesis entonces es ¿cómo podemos vivir juntos? Esa es una opinión muy interesante acerca del libro de Génesis. ¿Cómo podemos vivir juntos? Y de hecho, según esta opinión, este es un tema que va a después pasar al restante de la Torá. Es decir, el libro de Génesis se pregunta cómo podemos vivir juntos si tenemos conflictos incluso entre hermanos, y la respuesta de Dios se va a dar en el resto de la Torá con las leyes que le da al pueblo de Israel, justamente leyes que facilitan y que ordenan la convivencia entre hermanos en un sentido más amplio, ¿no? En un pueblo primero y la humanidad por extensión. Entonces, vamos a pensar hoy día en que ese es el tema central de Génesis, el conflicto entre hermanos. Ahora, el primer conflicto entre hermanos en el libro de Génesis termina muy mal, se resuelve muy mal, se resuelve con un homicidio. En el último conflicto entre hermanos, también hay cosas terribles. José es vendido por sus hermanos como esclavos, luego de que antes pensaran en matarlo, evidentemente, pero finalmente lo venden como esclavo. Finalmente ustedes conocen la historia, se reencuentran. Primero, José los reconoce y los hermanos no reconocen a José. Y José trama una venganza, trama todo o arma toda una farsa que casi shakespeariana, digamos, que lleva a la venganza, ¿no? Algunos dicen, los lleva a probar a los hermanos, eso también es cierto, hay un aspecto de eso, pero la intención de José es realizar sus sueños, y sus sueños eran que sus hermanos se postrasen ante él, que él gobernara sobre los hermanos. Y conduce José todo con una especie de venganza. Me hicieron sufrir, yo los hago sufrir a ellos de la misma manera, para probar su carácter, dicen algunos, pero no voy a entrar en esa discusión. José hace sufrir a sus hermanos. Hay algunos de ellos que van a la cárcel incluso. Simón, por ejemplo, queda un momento en la cárcel. Pero en fin, no voy a entrar en los detalles de la historia ahora.
El punto es que toda esta trama de venganza, toda esta trama de prueba incluso para algunos, se cae debido a los sentimientos familiares. En algún momento José no puede sostener la trama que ha armado porque sus sentimientos hacia sus hermanos lo embargan. El amor fraterno parece vencer y José se desploma emocionalmente, tiene que revelar quién es y se reencuentra realmente con los hermanos, ¿no? Se abrazan, se besan y todo lo demás. Y todo el mundo se entera de lo que ha sucedido. Y el faraón, porque recordemos que José ha llegado a ser el vicefaraón en Egipto, Faraón le dice: mira, manda a llamar a tus familiares, a tu papá, envía carruajes para traer sus cosas, que la dejen allá, que traigan su ganado nomás, y se instalan aquí en Egipto. Y eso es lo que hace. Y fíjense lo que ocurre en el capítulo 45. Déjenme notar antes algo aquí para no perderme después mi argumento. Fíjense lo que ocurre en el capítulo 45 de Génesis. Génesis 45, entre los versículos 21 y 24 dice: y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino, porque aquí José está enviando a sus hermanos a que vayan a buscar a su papá y lo traigan a Egipto. A cada uno de ellos, a cada uno de los hermanos, a cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín, a su hermano de madre también, a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. ¿Se fijan? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, toda la tragedia en torno a José había sucedido porque José era el hijito de su papá. El hijito el papá lo trataba como el hijito querido. Tenía privilegios. Le dio una ropa de muchos colores, una ropa especial. Es decir, todo el conflicto se armó porque el padre destacaba a un hijo sobre los otros. De hecho, cuando José estaba probando a sus hermanos, los invitó a comer a su casa, y a Benjamín, su hermano de madre, le dio más comida que al resto. Uno podría decir, estaba probando cómo reaccionaban los hermanos. Pero ahora, cuando todo parece resuelto, cuando todo cuando ya las caretas han caído, cuando todo se ha revelado, ¿qué hace José? A su hermano preferido le da 5 mudas de vestido, cuando los otros hermanos solamente les da una. Es decir, José insiste en aquello que originó el conflicto en primer lugar. Y miren lo que es interesante, porque más adelante en el versículo 24 dice: y despidió José a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y uno debería preguntarse, ¿por qué José le dice a sus hermanos: no riñáis en el camino? ¿Por qué les dice: no peleen en el camino? Porque en el fondo de su corazón José sabe que al privilegiar a Benjamín podía
podía despertar nuevamente la envidia de los hermanos y podría suceder que los hermanos hiciesen con Benjamín algo tan terrible como lo que hicieron con él. No pereren en el camino. Pero José insiste en la causa de la envidia que provocó la tragedia en primer lugar. Y ya no es, ya se han resuelto los problemas, ya todo está claro, ya no es tiempo de seguir probando a los hermanos. José simplemente insiste en la actitud de privilegiar a alguien. Y lo que él espera es que los demás cambien y no cedan a la envidia. Vean otro punto importante en esta historia. Génesis capítulo 48. En realidad el pasaje es del versículo 15 al 22, pero nosotros no vamos a leer todo. El pasaje se trata de que Jacob ya está en Egipto, está de vuelta en Egipto. Le avisan a José que, bueno, en realidad manda llamar a José, y José va con los dos hijos de él, con Efraín y con Manasés, y Jacob decide adoptar a estos niños, a Manasés y a Efraín, como propios, como hijos propios. Y él dice que van a ser contados entre sus hermanos, es decir, que Manasés y Efraín van a ser contados como hijos de Jacob, y por lo tanto van a recibir directamente herencia de Jacob, como si fuesen hermanos. Es decir, José va a estar representado dos veces, si ustedes quieren, entre los hermanos en la recepción de la herencia. ¿Ven a dónde voy? Y efectivamente, Jacob bendice a Efraín y a Manasés, y fíjense lo que dice Jacob en el versículo 22 del capítulo de 48 de Génesis. Voy a leer desde del versículo 21 al 22. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. De nuevo, Israel, Jacob, que parece que no aprendió nada, perpetúa el privilegio a uno de los hermanos. ¿Ven el patrón que quiero seguir? Entonces, al final de cuentas, al final de esta historia, uno ve que ni Jacob ni José han cambiado. A pesar de todo el trayecto recorrido, a pesar de toda la historia pasada, a pesar de todo lo vivido, de todo lo sufrido, parece que ni Jacob ni José aprenden la lección. José privilegia a Benjamín, Jacob sigue privilegiando a José. Y ambos esperan que no haya pelea entre los hermanos. Es decir, ellos no han cambiado, pero lo que sí esperan es que los hermanos cambien. ¿Ven hacia dónde quiero ir? Vamos hacia el final de la historia. Capítulo 50 de Génesis. También en el versículo 15. Jacob ya ha muerto y de hecho lo van a enterrar. Y lo entierran en tierra de Canaán, en el mismo lugar, en la misma cueva donde estaba enterrado
Abraham. Y en el versículo 50, en el capítulo 50 de Génesis, en el versículo 15, dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y de hecho ellos inventan una historia y tratan de engañar a José. Le dicen y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Incluso al final de la historia, con el papá ya muerto, y justamente porque el papá ha muerto, los hermanos temen la venganza de José. Ellos intuyen, nada ha cambiado realmente. El conflicto continúa. Y posiblemente, los hermanos de José pensaron que José los esclavizaría a ellos y a sus hijos, a sus parientes, en venganza de lo que hicieron con él, que lo vendieron como esclavo. Una pista de esto es que los hermanos, en esta misma historia, más adelante, se postran delante se postran delante de José en el versículo 18 y dicen: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. El hebreo se puede traducir como esclavos tuyos. Es decir, ellos se colocan en posición de siervos, probablemente entendiendo que eso es mejor que José los esclavice por la fuerza. Ahora, ¿por qué los hermanos tendrían miedo, además de que fuese José el que los esclavice? Porque recuerden que Dios le dio una profecía a Abraham, y en esa profecía decía que sus descendientes irían a Egipto y que allí serían esclavizados por 400 años. Y tal vez los hermanos dijeron: el cumplimiento de esa profecía se va a dar a través de José, tal vez va a ser José el que nos va a esclavizar en venganza por lo que hicimos. Y por lo demás, José no había mostrado realmente que él hubiese cambiado. Él hacía privilegios entre los hermanos. ¿Por qué no iría a esclavizar? Entonces la pregunta que uno se hace aquí es: ¿podemos creer en el ser humano? ¿Podemos cambiar? Y yo creo que hay dos respuestas a esta pregunta. ¿Puede una persona cambiar? En esta historia en particular hay una respuesta que es enloquecedora. La respuesta es sí, se puede cambiar. Y la demostración es que los hermanos de José cambiaron. Los hermanos de José dejaron de actuar por envidia. Ok, también tenían miedo, pero dejaron de actuar por envidia. Y hay otra respuesta, que es no. Jacob no cambió, José no cambió. Jacob continuó con su sistema de privilegio, no aprendió nada. José siguió con el sistema de privilegio, no aprendió nada. Entonces tenemos dos grupos de personas en esta historia: los hermanos que sí cambian la actitud, de hecho pasan de haber vendido
a, a José como esclavo, a defender a Benjamín cuando pensaron que José, que todavía no se había revelado, lo iba a esclavizar. Lo defienden, ellos cambian. Ahora ellos actúan con humildad delante de José, cambian, pero ni José ni Jacob cambian. Lo que nos dice que a veces los cambios positivos se dan en las personas que menos esperamos. Y aquel que es llamado Sadik, José en la tradición judía es llamado Sadik, justo, aquel que es justo, a veces persiste en sus errores. Da para pensar. Ok, dije que hoy día el video iba a ser más corto. Espero que encuentren en estos problemas algún tema de conversación interesante. Y a mí no me queda más que desearles un Shabbat Shalom, un feliz sábado, que todas las bendiciones de Dios estén con ustedes. Nos vemos. Chao, chao.